Peregrinos de Europa. Venecia, Roma. En la ciudad de Meaux celebran la última deliberación para marcar el itinerario que les ha de llevar a Venecia. Se animan mutuamente a vivir una experiencia dura que les ha de forjar y preparar para empresas más difíciles. Caminarán juntos, y aquí estará su mayor fuerza moral, en su fraternidad. En medio de una lluvia torrencial, salieron los 9 compañeros a pie y descalzos por las enlodadas calles, por los enlodados caminos del país, cubiertos con sus trajes talares de estudiantes parisinos, con el rosario al cuello como distintivo claro de su catolicidad, el bordón de peregrino y un zurrón de cuero donde guardan el breviario, la Biblia y algunos apuntes espirituales. Su peregrinación ha de estar apoyada por el sacrificio aceptado y la oración fervorosa. Hay guerra entre Francia y España. No pueden realizar el camino por el sur de Francia y se ven obligados a torcer el camino normal dando un buen rodeo por los desfiladeros de los Alpes alemanes. Van los 9 gozosos de camino, ya varias jornadas de Meaux, cuando ven venir a 2 hombres a caballo. Es el hermano de Simón Rodríguez con un amigo, que quieren disuadir a su hermano de la locura emprendida. Es inútil toda insistencia. Simón Rodríguez se siente inmensamente feliz en la aventura de confiar en Dios y no está dispuesto a volverse atrás. El grupo sigue adelante. Llegan a Lorena y procuran pasar desapercibidos entre el clamoreo de soldados franceses que volvían de Flandes. Después, en Metz, encuentran el grueso del ejército y tienen que permanecer allí 3 días hasta que la retirada de los franceses les permite proseguir hasta Nancy. Hay en las proximidades de Nancy un santuario dedicado a San Nicolás. Allí deciden los peregrinos tomar un respiro de espiritualidad. Hacen un día de retiro, reciben los santos sacramentos y emprenden renovados su caminar. Se introducen en Alsacia, atravesando las montañas, y de allí a Suiza. Las dificultades se multiplican. El territorio es de herejes. El invierno es crudo, con duras heladas y torbellinos de nieve. Desconocen los caminos y la lengua, pero les guía la estrella de un ideal, y siguen felices atravesando montañas cubiertas de nieve. Más de una vez pierden el camino, se desorientan y tienen que buscar un refugio en una choza cualquiera de pastor. Cuando encontraban una aldea, se alegraban sus ojos cansados. A veces, aunque llegaban muertos de cansancio, ateridos de frío, con hambre y humedad, impulsados por el celo de las almas, aquel grupo de maestros de París se ponía a disputar sobre la verdad de la fe con los protestantes. Llegan a Basilea y continúan su viaje a pesar de la perspectiva de continuos temporales de nieve. Solo son algunos rasgos del peregrinar europeo de estos 9 hombres extraordinarios. No es posible conocer ni describir con detalle los sufrimientos, fervores, cansancios, conversaciones, aventuras, momentos difíciles y caminos interminables que vivieron. Todo menos la tristeza, el desaliento o la nostalgia. Esta aventura a lo divino solo fue posible con un amor tan sobrenatural en el grupo que les hacía vivir pendientes unos de otros. Cuando llegaban a una posada, donde sólo había 2 o 3 camastros, las disputas entre hermanos consistían en quedarse cada uno con el sitio peor. En varias jornadas llegan a Constanza y de aquí a San Galo. Atraviesan el Rin y los desfiladeros del Tirol cubiertos de nieve. Lo penoso del camino y lo escarpado de aquellas subidas tenía sin embargo un doble aliciente: el paisaje maravilloso y la proximidad de Venecia. Cuántos amaneceres,
cuántas puestas del sol vieron por estos montes los ojos de Francisco Javier. Picachos altivos con nieves perpetuas. Abajo, el silencio de los valles rebotando en las lagunas tersas, y el sol, al amanecer, que se filtra entre los altos pinos y abetos. Que cerca de las cumbres, la inquieta andadura de estos peregrinos. Javier, tan sensible a la belleza, enriqueció su carácter con estos paisajes. Con los ojos prendidos en tantas maravillas, después de nuevas marchas y escaladas, al fin, el 8 de enero de 1537, contemplan Venecia. Han sido 2 meses por los caminos de Europa. 2 años llevan sin ver a Ignacio. El encuentro con él es indescriptible y colma los fervores que no han apagado las penalidades sufridas. Marcharán juntos, más unidos que nunca. Dios tiene ahora la palabra. En las manos de Dios. Por primera vez veían Javier y sus compañeros aquella ciudad dulce, célebre en el mundo, edificada sobre el mar y surcada por canales y góndolas, donde la magnificencia y el brillo fascinador de sus iglesias y palacios de mármol se reflejaban en el agua con el fulgor del oro. Aquí acampan estos hombres nacidos del Espíritu, nacidos para Dios. Fiarse de Dios, impulsado por el Espíritu, sin saber la meta. Ignacio sabía este camino seguro de fiarse en Dios y lo siguió. Alojó a sus compañeros en 2 hospitales de la ciudad. Javier, con Fabro. Laínez y otros 2 se hospedaron como pobres, en el Hospital de los Incurables. Allí estaban para servir y edificar a las almas. Allí ponían en práctica los deseos de santidad. Estaban disponibles para todo lo que hubiese necesidad. Barrer las salas, hacer camas, enterrar a los muertos. Además, aprovechaban los días de fiesta para dar catecismo a los niños. 2 meses bastaron para que la fama de santidad de aquellos hombres cundiese por la mundana ciudad de Venecia. Aquí, Francisco Javier hizo actos heroicos de caridad. Una vez, uno de los enfermos, con la piel cubierta de sarna o caspa seca, encendida de fuego y picor, le pedía que le rascase la espalda. Al descubrir sus úlceras, Francisco comenzó a sentirse sofocado por el asco. Pero no se echó para atrás, y sobreponiéndose, teniendo más cuenta con vencerse a sí mismo que con lo que podía suceder, pasó la mano por ellas frotando con decisión la materia y se metió los dedos en la boca chupando la porquería. A la mañana siguiente comentaba el suceso y, riéndose, añadía: soñaba la noche pasada que tenía la lepra de aquel enfermo en la garganta y que tosía y escupía, esforzándome inútilmente en vomitarla. La idea de vencerse a sí mismo primaba en estas actividades. Solían los peregrinos de Tierra Santa pedir en Roma la bendición del Papa y el permiso de peregrinar antes de emprender el viaje. En plena primavera fueron todos a pie y mendigando a Roma, menos Ignacio, que se quedó en Venecia por no considerar prudente presentarse en la corte pontificia, ya que había allí 2 personas que le eran contrarios. Era la Cuaresma, y a las austeridades del viaje pobre añadieron una estricta penitencia cuaresmal. El itinerario, con ser sencillo, resultó penoso porque el Po se había desbordado y pasaron terribles peripecias. Rávena, Ancona, Loreto y Roma fueron las cabezas de puente de este nuevo peregrinar. El Papa, Paulo III, acogió a los estudiantes con suma benevolencia. Les invitó a discutir de teología en su presencia, y admirado por su saber y piedad, se mostró con ellos profundamente acogedor y paternal.
les otorgó indulto para su ordenación, les autorizó evangelizar en Jerusalén e incluso les ayudó para el viaje con la limosna espléndida de 600 ducados. Pero les añadió como despedida una frase que habría de ser un vaticinio. Mucho me temo que no habéis de llegar a Jerusalén. Poco después, estallaba la guerra entre el turco y Venecia y se interrumpieron los viajes a Tierra Santa durante todo el año de 1537, cosa que no aconteció por muchos años ni antes ni después. Era el modo con que Dios se servía a orientar a aquel grupo apostólico por nuevos derroteros. El 24 de junio de 1537, en la fiesta de San Juan Bautista, se ordenaban todos, excepto Salmerón, que debía esperar por ser demasiado joven. Fue un día grande para Javier. A sus cualidades humanas se añadía la unción sacerdotal. Dios le había elegido para ser su intermediario con los hombres. Este sentido sacerdotal es algo que no debe pasar desapercibido en medio de su gran actividad. Fue siempre el sacerdote de la devoción estática en su Santa Misa, el instrumento en las manos de Dios para derramar bendiciones a los hombres. En este día de San Juan Bautista, acepta con gesto responsable su vocación sacerdotal, que llevará con grandeza toda su vida. Con el fin de prepararse mejor para la primera misa, aquel grupo decide distribuirse en pequeñas aldeas donde poder dedicarse totalmente a la contemplación. Se reparten en Vinas. Javier con Salmerón van a Monselice, a 4 leguas de Padua. Buscan allí una pequeña choza, la adecentan un poco y empiezan así su cuarentena de oración y penitencia. Cada mañana oyen misa y mendigan el austero sustento del día. Son pruebas ignacianas para hacer de estos hombres columnas resistentes, almas templadas para soportarlo todo por Cristo. En el mes de septiembre se reúnen todos en Vicenza, donde Ignacio, con Fabro y Laínez habitaban en un claustro derruido y solitario. En esta ciudad celebró Javier su primera misa, juntamente con sus compañeros, en un día de fervor y alegría desbordante. Ignacio dejó su primera misa para la noche de Navidad en 1538. En Vicenza continuaron los compañeros su vida de mortificación y pobreza. Ignacio pensó que mientras seguían esperando, casi ya sin esperanza, el barco que les llevase a Tierra Santa, podrían ejercitarse en el oficio pastoral y muy en concreto en ciudades universitarias de Italia, en favor de las almas y alistar, si podían, nuevos compañeros para sus planes. En la Pascua de 1538, debían todos reunirse por fin con Ignacio en la ciudad eterna. Si durante este tiempo les preguntaban a qué orden pertenecían, responderían todos que a la compañía de Jesús, pues Jesucristo era su único capitán y señor. Francisco Javier cayó enfermo a consecuencia del extremado rigor de su vida, y tuvo que compartir con Simón Rodríguez el mismo lecho en el Hospital de los Incurables. Fueron unos días difíciles, en que la fortaleza de Javier se resintió notablemente. Los 11 compañeros dejaron por octubre Vicenza para repartirse por las ciudades de Ferrara, Bolonia, Padua, Siena y Roma. Francisco Javier y Bobadilla fueron destinados a Bolonia. Todo este grupo de nuevos sacerdotes tienen un estilo propio que lleva como denominador común un gran celo apostólico, mucho amor de Dios y nada de amor propio. Hablan mal el italiano y muchas veces tendrán que soportar las bromas de algunos.
pero al fin, la autenticidad de toda su vida se impone. Piden limosna para comer. Enseñan el catecismo a los niños y a los rudos, predican en las plazas públicas. Hablan de Dios con celo iluminado. Se les encontraba siempre orando en las iglesias o tratando de salvar a las almas, visitando a los presos y enfermos y enseñando el catecismo. Su paso deja una estela de admiración y de sorpresa. Francisco Javier y Bobadilla dejaron en Bolonia un recuerdo imborrable. Pedían diariamente el pan de puerta en puerta y se entregaban con gran celo al apostolado, sin ningún respeto humano. Traían un banco de la casa más próxima, se subían a él el predicador y llamaba a los transeúntes diciéndoles: «Venid y oíd la palabra de Dios». Primero se detenían los niños, después algunos curiosos, y al fin se iban quedando los que encontraban en aquellas palabras una luz para su espíritu. Sus apostólicas palabras sobre los vicios y errores de la época, sobre el cielo, el infierno y la enmienda de la vida, conmovían los corazones. Recogían copiosas limosnas que inmediatamente se repartían entre los pobres. La ciudad experimentó entonces un rápido cambio. Se reformaban las conciencias y una corriente de espiritualidad empezó a surgir. La recepción de los sacramentos, casi en olvido, aumentó de pronto. En torno a Javier y Bobadilla se formó un grupo de almas fervorosas. Allí se enteraron de que uno de sus compañeros, Oces, había muerto en Padua donde ejercía su apostolado. Era el primer mensajero a la eternidad. Bobadilla tuvo que marchar a Ferrara y quedó solo Javier. Fue tan extremoso en sus trabajos y penitencias que acabó de arruinar su salud y estuvo durante una semana luchando entre la vida y la muerte. Aún se encontraba débil y desvalido por la pasada enfermedad, cuando Jayo y Bobadilla vinieron de Ferrara a mediados de Cuaresma para dirigirse a Roma. Los tres se pusieron en camino para la ciudad eterna. Bolonia vio con gran dolor partir al padre que tanto bien les había hecho. Los 6 meses de apostolado directo han sido de gran fruto. Todos vienen optimistas y cada uno cuenta con familiar sencillez sus trabajos. Javier es el que más se ha resentido. Sus compañeros se quedan espantados al verle tan desmejorado. Está demacrado, sin color en el rostro, las ojeras hundidas y un brillo como de fiebre en la mirada. Nadie podría pensar ahora que un día llegue a ser el apóstol de la India, infatigable misionero del Japón. Pero los maestros parisienses no entendían de condescendencias. No lejos de la puerta norte de la ciudad, Ignacio había encontrado para sí y para sus compañeros una morada provisional en la casuca que un patricio romano tenía en la viña. El dueño encargó a su jardinero que vigilase atentamente a aquellos sacerdotes extranjeros. Pero el jardinero, al cabo de unos días, volvió diciéndole que aquellos hombres eran unos santos. Dormían sobre el duro suelo, y la comida que se les enviaba la distribuían a los pobres para mendigar cada uno su pan por las puertas. Como la casita de la viña les resultase ya pequeña para todos, alquilaron otra en el interior de la ciudad y comenzaron a ejercer sus apostólicos ministerios. Su predicación era escuchada con gusto por un gran público, y eran muchos los que acudían a ellos para confesarse, y hasta había 2 escuelas que les enviaban sus niños al catecismo. No les faltaron dificultades en este período, pero ellos mantuvieron siempre firme la esperanza de efectuar su peregrinación a Tierra Santa. Por este tiempo se presentaron al Papa, según era costumbre,
algunos compañeros para disputar delante de él. El Papa les preguntó: ¿por qué deseáis tanto ir a Jerusalén? Italia es una buena y verdadera Jerusalén si queréis trabajar con fruto en la Iglesia de Dios. Esta frase les hizo mella por venir del vicario de Cristo, y todos juntos acudieron al Papa para ofrecerse a marchar a cualquier parte a donde les enviase, aun a los últimos confines de las Indias, pues el Papa sabía como nadie dónde necesitaba más la Iglesia de su auxilio. Este fue el gran día para el grupo. El Papa aceptó con alegría sus ofrecimientos. Se trasladaron de residencia. Ahora sería el abandonado palacio de Frangipani. No les faltó trabajo a Ignacio y sus compañeros en la capital de la cristiandad. El Santo Padre les encomendó la enseñanza del catecismo en todas las escuelas de los 13 barrios de Roma. Se dedicaban a oír confesiones y predicaban por las calles y en las iglesias de la ciudad. Javier se había ido reponiendo poco a poco y ejercitaba sus ministerios en San Lorenzo y en la de San Luis. La fama de los sacerdotes extranjeros cundía por la ciudad en medio de algunas contrariedades y calumnias. El hambre no tardaría en declararse en Roma durante aquel invierno y pondría a prueba las fuerzas todas de aquellos héroes. El invierno fue crudo, y los fríos, la nieve y la lluvia duraron hasta el fin de mayo de 1539. Sobrevino entonces una espantosa carestía. Por docenas yacían los hambrientos en las calles de Roma. Ignacio y sus compañeros acogían a los pobres con heroica abnegación. Albergaron a unos 300 o 400 en el palacio de Frangipani. Fácil es de imaginar el fervor de aquellos hombres, pocos en número, pero con tanto amor y entusiasmo apostólico, que el mundo les parecía pequeño para sus grandes deseos. Al comenzar la Cuaresma de 1539, sintieron la necesidad de responder a la siguiente pregunta. ¿Debía ya darse por terminada aquella asociación que desde Montmartre venían formando, o debían más bien fundar una sociedad permanente que sobreviviese a la vida del fundador? Comenzaron las deliberaciones sobre este punto. Ya desde la primera noche se determinó la fundación de una compañía permanente. Necesitaron más tiempo para responder a la siguiente pregunta, de si además del voto de obediencia al Papa, debían también prometer obediencia a algún otro a quien escogiesen de entre ellos por superior del grupo. Después de un mes de deliberación y de mucha oración, respondieron todos afirmativamente, y en la Santa Misa del 15 de abril hicieron todos una solemne declaración de la resolución tomada, recibieron después la Sagrada Comunión y suscribieron la fórmula. Ignacio reunió en 5 capítulos las determinaciones tomadas y se las entregó al Santo Padre. Un elevado ideal de obediencia al vicario de Cristo se encerraba en este programa y muy pronto se dejaría oír el llamamiento del Papa, que los mandaba a países lejanos, a llevar la fe a esos pueblos. Crecía el número de candidatos. Por otra parte, los más veteranos comenzaron a distribuirse por Italia y decidieron escribir a Roma una vez por semana para mantener la unión con todos. Al principio les contestaba Fabro, pero después fue Javier el encargado de hacerlo como secretario permanente de la compañía. En adelante,
Su oficio consistiría en poner en contacto a unos con otros, dándoles cuenta de las noticias que recibía. Pero Francisco Javier siempre había manifestado sus deseos misioneros. Es un hombre de Dios, deseoso de pregonar la verdad del Evangelio. Sus deseos se le manifestaban en sueños. Ya antes de los votos de Montmartre, soñó que había administrado el bautismo a un turco. En Venecia, en el Hospital de los Incurables, confesaba a su compañero Laínez: «Qué molesto me encuentro», y al preguntarle Laínez qué le pasaba, le contestó: «Soñaba que llevaba a mis espaldas a un indio tan pesado que todavía me siento abrumado por la carga». Estos sueños se repetían. Al Javier fogoso no le bastaban las realidades del día, y forjaba sueños por la noche. Otro día, en Venecia, se despertó gritando: «¡Más, señor, más!». Simón Rodríguez, su compañero de aposento, le preguntó: «¿Qué soñabas, Javier?». Le contestó: «Soñaba con trabajos innumerables en las misiones, bautizaba infieles y, agotado, rendido, aún le pedía al Señor más y más trabajos». Este sueño sería historia por una providencia patente de Dios. Cuando nadie lo esperaba, cuando se empleaba como secretario de Ignacio, se le presenta la ocasión de realizar su vocación misionera.